Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos una vez más. Señor, bendice la exposición de tu palabra. Me entrego a ti, Señor, que tú uses a este siervo indigno, inútil, incapaz, como siempre, Señor, me considero, puesto que tu palabra es tan sublime, tan excelso, tan grande, Señor. Y yo, cual dijo una vez David, yo gusano soy y no hombre. Y Señor, dígnate en usar este siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Bien, hermanos, la vida cristiana hay un sinfín de momentos claves para crecer, para seguir adelante. Y de lo que va a hablar, o de lo que está hablando el libro, es de la disciplina. La disciplina es uno de esos momentos claves. Como le llamaría el mundo, es el momento filtro de la vida cristiana. Es en la disciplina en donde muchos se quedan. Es en la disciplina en donde probablemente mucho Dios va a trabajar con los cristianos, y ahí nos vamos o no nos vamos, ahí se va a revelar si en verdad es hijo de Dios o no. Es lo que está diciendo el pasaje. Ahorita vamos a ir viendo eso. Tratando de darle un tema a este mensaje, esta enseñanza, le di una y otra repasada. Al final de cuentas llegué con este tema: los beneficios de la disciplina. Los beneficios de la disciplina. Si usted quiere anotarlos, son 10 beneficios que yo encontré del 4 al 11. Digo esto por si en un determinado momento usted está pasando por esa mano del Señor. Como Job alguna vez dijo, la mano de Dios me ha tocado. Si en algún momento, mis amados hermanos, la mano de Dios le toca, y cuando digo eso, no necesariamente tiene que ser unos azotes, pero tal vez Dios esté tratando con usted. Y en ese momento usted dice, bueno, ¿qué significa lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué a mí? Decía el predicador de ayer que cuando él estaba ahí en el lecho con su esposa, en el lecho de la muerte con ella, decía, Señor, si quieres, yo quiero que tomes yo morir en lugar de ella. Porque yo, Señor, y hermanos, y en muchas situaciones así nos encontramos como cristianos, que pasa algo en la vida y uno se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, en esta porción nos da las respuestas, esos beneficios de cuando Dios trata con nosotros. Bien rápido para hacer el recuento otra vez. ¿Quiénes son los que se les escribe este mensaje? Cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando por dificultades, por pruebas, miles. Así que probablemente el mundo deduce o se inclina con la idea de que de seguro te pasa eso porque Dios no te ama. Y de hecho el diablo ha estado tratando de mentalizar al mundo con que si alguien está pasando por cierta enfermedad, dolor, problema, lo que sea, es porque en realidad, mira, Dios no te ama. Y lo que el escritor aquí va a mostrar más bien, los beneficios de que Dios te ama. Y es lo que yo quiero compartirles, mis amados hermanos. Número uno,
El primer beneficio lo encontramos en el versículo 4. Dice ahí, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Número 1, saber que no lo hemos sufrido todo. Número 1, el primer beneficio de la disciplina o de la corrección o de la enseñanza, o si quieren llamarle el castigo de Dios, es saber que no lo hemos sufrido todo. Y ahorita voy a explicar paso a paso este primer punto. Es decir, el escritor les está diciendo, hermanos, yo sé que ustedes están padeciendo bastante, y vaya que los hermanos de este primer siglo estaban sufriendo por causa de su fe. Estos hermanos, como les he dicho constantemente, hermanos, estaban literalmente perdiendo bienes físicos, bienes materiales. Ellos mismos estaban todo el tiempo siendo afrentados, acusados, amenazados de muerte. Sus hijos, sus esposas, literalmente esto era una realidad para ellos. Hermanos, yo creo esto, que ninguno de nosotros ha pasado por este tipo de pruebas, y nuestras pruebas son bien sencillas, hermanos, el tiempo de hoy. ¿Qué es lo que le desanima a usted? Y hermanos, y nos vamos a encontrar que son cosas bien simples nuestros desánimos. Ya no quiero seguir la vida cristiana porque no me dieron ese platillo que yo quería. Es que yo pedí de ayer, ¿verdad? Yo pedí las de nopales, y como no me llegó de nopal, yo no vuelvo a ir a la reunión de parejas. Y está bien desanimado porque no le tocó sus de nopalitos. Ay, está enojado con todo el mundo, fue un desastre. Hermanos, no han resistido, no hemos batallado todavía, no hemos perdido la vida todavía por causa del evangelio. ¿Cuán poco hemos sufrido realmente los cristianos de esta era, hermanos? De verdad, mis amados hermanos, creo que vivimos en una generación muy sensible, muy frágil. Por todo se siente uno, uno cuida hasta su expresar, no voy a hacer que se me sienta. Y dice el escritor, hermanos, ustedes no han resistido todavía hasta la sangre. Ustedes, hermanos, no han aguantado todo lo que pudieran aguantar. Porque miren, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Es más, si así fuera, hermanos, si el Señor nos permitiera ciertas circunstancias en la vida, yo no sé, pero piense esto, 1 Corintios 10, 13, piense en este pasaje. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que está diciendo aquí el pasaje es que sabe el Señor hasta en dónde aguantamos cada uno de nosotros, y Él no nos va a probar más de donde aguantamos. Y yo me sorprendo de algunos hermanos que Dios les ha concedido pasar unas pruebas bien difíciles y aguantan todavía. Qué admiración es ver a hombres y mujeres que a pesar de las dificultades de la vida permanecen fieles, porque Dios es fiel y no va a dejar que ninguno de nosotros, hermano, Dios sabe hasta en qué punto usted va a aguantar. Dios le va a probar y nos va a probar y va a decir hasta aquí, y hasta aquí voy a venir en su ayuda. Mire, vea lo que dice ahí en Pedro, 2 de Pedro 2:9, por favor, 2 de Pedro 2:9. Entonces, el primer beneficio que encontramos aquí es que no lo hemos sufrido todo, hermanos. 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esa parte nada más. Y sigue diciendo, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe cuándo intervenir. El Señor sabe en qué momento ayudarnos. Así que lo que el escritor de a los hebreos está diciendo, hermanos, ustedes no son los primeros, no son los únicos, no son los últimos. Sigan adelante, ánimo, hermanos. Iglesia de Cristo, los de ahora Ríos de Agua Viva,
ustedes y yo no hemos sufrido todavía nada por el Señor. Yo a veces pienso, bien nos caería una buena persecución, hermanos. Bien nos caería una buena mano del Señor para decir, esto es la vida cristiana. Pero número uno, saber que a pesar de cómo yo estoy pasando, no lo he sufrido todo. No. Número dos, son 10 dije, así que vamos sobre ellos. Número 2, los encontramos ahí en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Número 2, otro beneficio es recordar las promesas de Dios. El segundo beneficio de cuanto la mano de Dios ha venido sobre mí es recordar las promesas de Dios. Dice el escritor ahí, hermanos, ya han olvidado la exhortación. Esa exhortación que él va a decir proviene de 2 textos y vamos a esos textos en el Antiguo Testamento y el primero se encuentra en Job 5:17, por favor. Job capítulo 5, versículo 17. El segundo consuelo, beneficio de la disciplina es recordar las promesas de Dios. Job 5:17 dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Acuérdese de estos pasajes cuando usted está siendo disciplinado por el Señor. Ahora piense, hermano, este trato de Dios con sus hijos no es como la de un trato de niños, sino es la de adultos, como estamos hablando en el sentido espiritual. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, por favor, que es el sumario del texto que tiene Hebreos 12:5. Vean lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Miren, hermanos, muy seguramente los hebreos a quienes se les escribe esta epístola, esta carta, muy probablemente ellos ya sabían ese texto. Pero ¿qué había pasado? Dice el versículo 5, lo habían olvidado. Hermanos, las promesas de Dios aquí están en la Biblia, pero falta recordarlas otra vez. Cuando usted esté pasando en pruebas, acuérdese de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo en otras palabras. Acuérdese, hermano, que si usted viene el desánimo, el desaliento en su vida, acuérdese que tiene un recurso poderoso que es la palabra de Dios. Acuérdate, aquí está, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Yo pienso a veces que la gente se desanima. ¿Saben por qué razón? Porque no lee la Biblia. Porque si uno lo leyera, hermanos, siempre estaría uno fuerte. Lea la Biblia. Escudriñe la Biblia. Lo que pasa es que has olvidado la Biblia. Cuando alguien está bien desanimado, yo ya no quiero nada. No, recuerda, lee la Biblia. La Biblia. Si viene el desánimo, hermanos, es la Biblia. La Biblia, por cierto, mire, vamos al Salmo 103, versículo 2, por favor. Hablando de eso, Salmo 103, 2, miren lo que dice, no nada más la Biblia, pero acuérdese de esto. Dice ahí en el Salmo 103, 2, por favor. Dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, hermanos, ¿saben por qué cuando somos disciplinados a veces nos desanimamos? Porque nos olvidamos de todos los buenos beneficios que Dios nos ha dado. Yo a veces pienso, Señor, me ha hecho tanto bien a mí como para yo pagarle con esto. No, Señor. Hermanos, acuérdese, el Señor nos ha bendecido demasiado como para pagarle con que ya no quiero saber de Dios. No, hermanos. Número 2.
Un beneficio de cuando somos disciplinados es que podemos recordar la palabra de Dios. Ahí está la ayuda. Una vez, esto fue real, una hermana buscó consejo y pidió ayuda y no encontró. Y al final fue y leyó la Biblia, así. Y eso sucede, ¿no? Cuando uno ora y pide al Señor, Señor, háblame, y que el pasaje está enfrente de uno. No sé si a usted le ha pasado, pero Dios así a veces trabaja. Que uno abre y lo primero que lee, ese era lo que necesitábamos. Y dijo la hermana, yo buscando ayuda por todos lados, y la ayuda la tenía en la casa ahí. Hermanos, aquí está la ayuda. Si usted necesita, acuérdese, está pasando por una dificultad, acuérdese, ahí tiene la Biblia, acuérdese de las promesas de Dios. Número 3, vamos ahí a Hebreos, por favor. El primer beneficio es que no lo hemos sufrido todo, eso es muy bueno saberlo, que si yo lo sufro, seguramente alguien más, y resulta ser que ese alguien más está sufriendo más que yo. Y todavía ese alguien está más animado que yo. Yo, hermanos, una vez, fíjense, evangelizando, llegué a la puerta de alguien y uno batalla, ¿no? Pero cuando uno ve a otros más batallando y todavía feliz y me dijo, ¿gusta un vaso de agua? Y yo dije, ay, yo mis problemas me estaba ahogando y este está más triste y todo está feliz. Y me senté y empecé a hablarle de Cristo y regresé más animado. Hermano, pero es que acuérdese, hay alguien más que está sufriendo que yo. Número 1, saber que no lo he sufrido todo. Número 2, recordar las promesas de Dios. Número 3, vamos a ir al versículo 6 y 7, por favor, porque vamos a regresar al 5 otra vez. Entonces el 5 se toma de Proverbios y de Job. El 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Número 3, hermano, mire, piense esto y probablemente sea una de las razones más preciosas cuando hay una disciplina. Saber que somos considerados como verdaderos hijos de Dios. Así. Número 3, saber que somos considerados como verdaderos hijos de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Miren, hermanos, las disciplinas no es odio. Acuérdese de eso, no es porque Dios le odia, no. Es todo lo contrario, es porque Dios le ama. Es porque Dios, acuérdese, hermano, usted vino a ser hijo de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron. Bien, llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en el corazón. A partir de ese momento usted es hijo de Dios y todo el tiempo, hermanos, y mire, la disciplina o las pruebas no van a venir por un tiempo, van a venir siempre, hermanos. ¿Sí o no? Tal vez, a veces pasamos unas pruebas, hermanos, bien. Hace rato estábamos hablando con los hermanos de las pruebas, de los desánimos, que a veces uno no quiere nada, pero acuérdese, en ese momento, gloria a Dios, Dios me está tratando porque soy su hijo. Si usted, hermano, nunca, usted dice, yo no sé qué son pruebas, yo no sé qué son desánimos, yo no sé qué es eso, cuidado, es probable que no sea hijo de Dios. Sí, porque dice la Biblia, Dios al que ama disciplina. Miren, hermanos, yo puedo disciplinar a Pablo, a Sara, a Ana, porque son mis hijos. El de ustedes no creo, a menos que me den permiso, pero ¿sí me explico? A los míos yo los disciplino porque son mis hijos. Los demás quisiera, ¿verdad? Pero no son mis hijos, son de ustedes. Y usted puede disciplinar a los suyos porque son sus hijos. Cuando yo estoy disciplinado por el Señor, acuérdese, piense,
esto es señal de que soy hijo de Dios. Si es así, Señor, azótame otra vez, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque dice el 7, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y está hablando de un padre terrenal, obviamente un buen padre, porque un buen padre disciplina a sus hijos. Dice la Biblia que si nosotros somos disciplinados por el Señor, es una buena señal, es una buena prueba. Soy hijo de Dios. Número 3. Número 4, vamos ahí porque son 10, dije. Número 4, lo encontramos ahí en el versículo 7 nuevamente. Dice, porque si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Número 4, entender que la disciplina nos hace madurar. Número 4, el cuarto beneficio que me da la disciplina del Señor. Esa enfermedad que Dios me mandó, esa prueba que Dios me mandó. Voy a entender que la disciplina nos hace madurar. Nos hace madurar. Mire, vamos a Job 23:10, por favor. Job 23:10. Job capítulo 23, versículo 10. Por favor, vaya a Job capítulo 23:10 y dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce mi camino, Él conoce mi andar, pero Él me va a probar y al final de esa prueba voy a salir como oro. Mire, hermanos, cuando uno pasa por la disciplina, uno madura, uno crece en la fe, en la vida cristiana. Valoramos a los hermanos, valoramos más las cosas, valoramos las oportunidades que Dios nos da. Cuando uno pasa, hermanos, por fuertes experiencias en la vida, hermano, uno ya no ve igual las cosas, uno las ve diferentes. ¿Sabe qué está pasando ahí? Que la disciplina nos está haciendo madurar. ¿Sí? Lo que usted pase en su vida, acuérdese, la disciplina, si la soportas, vas a madurar. ¿Qué experiencias, hermanos, de veras a veces Dios nos permite pasar? Traición, decepción, desilusión, cosas. Y uno de esa experiencia aprende uno más. No es para hacerme un paso atrás, es para hacerme un paso adelante. ¿Verdad que cuando uno en el camino se encuentra una piedra, hay de dos? ¿Qué hace esa piedra? O lo tumba uno o hace que uno vaya más rápido, ¿no? Bueno, hermanos, esa piedrecita, esa prueba, que lo haga usted y yo irnos más rápido en la vida cristiana. Número 3, número 4, número 5, vamos, la siguiente, se encuentra en el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y no hijos. La palabra bastardos aquí son aquellos ilegítimos. Pero si se os deja sin disciplina, es decir, si tú te quedas sin disciplina, si nunca pasas por nada de la cual todos han sido participantes, entonces la verdad eres ilegítimo, eres un bastardo y no hijo. Lo que está diciendo el texto aquí, hermanos, que cuando viene la disciplina del Señor, que todos los que hemos sido participantes de esto, ¿sabe qué pasa, hermanos? Algo sublime. Mire, vamos a 2 de Corintios y le voy a decir aquí cuando encontremos esto, 2 de Corintios 1:4, por favor. 2 de Corintios 1:4. 2 de Corintios 1:4, vea lo que dice. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, podemos consolar a otros como hijos de Dios. El siguiente beneficio, número 5, es
consolar a otros como hijos de Dios. Como todos somos participantes de esa disciplina, unos de una manera, otros de otra manera, ¿sabe, hermano? Un beneficio que adquirimos de eso es que podemos consolar a otros y decirle a un hermano, mire, hermano, yo también pasé por eso, ánimo, échale ganas. Yo sé lo que se siente pasar por eso. ¿Sabe, hermano? La única manera que podemos entender a alguien es cuando hemos vivido y pasado lo mismo que ellos. Y si Dios permite que usted pase por eso, ¿sabe qué, hermano? Tal vez dentro de eso Dios quiere que usted consuele a otros más adelante. Es un beneficio, sí, porque el otro hermano cuando esté pasando, él puede tomar fuerza en el Señor y en usted, en que ora por él y le entiende y va a decir, gracias, hermano. Por ejemplo, yo no puedo entender la pérdida de un bebé tal vez, pero alguien que lo ha vivido, él entiende esa parte. Tal vez alguien puede entender no sé, alguna, qué sé yo, asalto, alguna, no sé, alguien le quitó la propiedad, qué sé yo, y perdió todo injustamente. O alguien llegó a la cárcel injustamente, pero otro llega y dice, ¿sabe qué? Yo también pasé por eso. ¿Qué consuelo es para el otro? Y dice la Biblia aquí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabe, hermano? Un beneficio de cuando somos disciplinados por el Señor es que podemos consolar a otros como hijos de Dios. Siguiente, vamos a Hebreos, por favor, porque todo ahí se encuentra en Hebreos y de ahí partimos para encontrar las demás. Vea el versículo 9, por favor. Dice ahí en el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué otro beneficio nos trae el que seamos disciplinados? Número 6, más temor de Dios. Hermanos, cuando alguien pasa por una prueba, una tribulación, una aflicción en la vida, lo que produce es más temor de Dios. Es cuando nos damos cuenta quién es Él y quién soy yo. Hermano, mire, mientras nunca nos pasa nada, uno se siente, mire, piensa en alguien que orgulloso, tiene dinero, tiene trabajo, tiene salud. Usted va a ver, esa persona es orgullosa, soberbia, no quiere nada con el evangelio, pero cuando pierde todo eso, ¿sí o no? ¿Cómo se ponen delante de Dios? Ora por mí, por favor. Yo le conozco gente, hermano, que de verdad uno me dijo, Dios me tuvo que hacer manita de puerco. Así me dijo uno mientras le evangelizaba. Y dice, mire, yo tenía todo, y Dios me lo quitó todo, de la noche a la mañana. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces Dios tiene que hacernos ver que nosotros no somos nada más que polvos. Dios dice, te voy a recordar, tú eres polvo nada más. Tú no eres la gran cosa, tú eres polvo. Y Dios es grande. Y dice el escritor aquí, ¿se acuerdan, hermanos, que nosotros cuando nuestros padres nos disciplinaban, les teníamos miedo y los respetábamos? Bueno, después de una disciplina, cuando Dios nos da, le tenemos más miedo porque vemos, oh, Dios sí va en serio. Dios está en serio. Dios es lo que Él dice, va en serio porque ya lo sentí. Es verdad. Entonces empezamos a tener más temor de Dios. Y es un beneficio para nosotros. Porque cada vez que nos portamos mal, como decimos, Dios va a entrar en acción. Y nos va a dar un estate quieto. Mis hijos ya no me dejan llegar a 3. Llego 1, 2 y bien ordenados. Porque saben que a las 3 les toca y es seguro. 1, 2 y como soldaditos. Perfecto, muy bien. Hermano, ya no me dejan llegar a 3. Yo le digo, ya no llego a 3. Bueno, está bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque aprendieron a tener temor. ¿Sabe, hermanos? Cuando uno pasa por una experiencia así, uno dice, es verdad, hay más temor de Dios.
Y qué bueno. Y si Dios me tiene que azotar y es para que yo aprenda a temerle más, adelante, Señor. Otra vez. Número 7, por favor, si usted está notando estas razones, estos beneficios. Número 7, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabe, hermano? Número 7, aprendemos más en las pruebas. Aprendemos más en las pruebas. ¿Sabe? Mire, dice que aquellos, nuestros padres nos disciplinaron por pocos tiempos. ¿Qué nos disciplinaron? A mí me disciplinaron lo último hasta los 16 años, me dieron vara todavía. 16 años. No fue vara, fue una cuerda así, grandísima. Mi padre tenía allá bueno. Y lo que está diciendo el pasaje aquí es que nos es provechoso la disciplina. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿en dónde aprende uno más la vida cristiana? ¿En dónde aprende uno? En las pruebas, más que en la alegría. ¿En dónde uno aprende a depender más de Dios? En la enfermedad, en la cárcel, en la pobreza, en la ruina, en la soledad. Ahí aprende uno a depender más de Dios. Es un beneficio, hermano, cuando Dios trata conmigo, porque aprendo más. Mire, vamos al Salmo, por favor. Hay unos salmos ahí. Salmo 119, por favor. Sígame ahí con su vista y lea conmigo, pero solamente con su vista. Dice ahí en el Salmo 119, voy a leer versículo 67. Dice el salmista, voy a leer, son varias ahí porciones que se encuentran en esa parte. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu ley. ¿Qué dijo él? Antes que yo fuera humillado, ¿cómo andaba? Descarriado. Descarriado. Vean lo que dice el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oh Señor, ¿cómo aprendí después de esta disciplina, después de esta corrección? Oh, mis amados hermanos, es un beneficio el que seamos disciplinados porque vamos a aprender más la vida cristiana. Cristo dijo en Mateo 5:10, por favor, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, gócense cuando pasen por pruebas. Dichosos ustedes, dice la Escritura. Qué bueno, porque vas a aprender más en la vida cristiana. Vas a aprender más, hermanos, todo mundo quiere bendición, todo mundo quiere dicha, todo mundo quiere felicidad, todo mundo quiere prosperidad, todo mundo quiere el bien. Pero ¿quién quiere ser disciplinado por Dios? Nadie. Pero lo cierto es que uno aprende más ahí cuando estamos siendo castigados por el Señor. Cuando Dios nos tiene azotados, ahí vamos y nos damos cuenta de lo frágil que somos, de lo grande que Él es. Y qué bueno, hermanos, porque vamos a aprender más en la lucha que en la alegría. No digo que no está bien estar alegre, sí es bueno y yo deseo que todos seamos felices, pero lo cierto es que vamos a aprender más, ¿sí o no? Cuando ya no podemos más, decimos, me rindo, y ahí es cuando decimos, Señor, ayúdame, y Dios entra en acción. Vamos al 11, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice así. Número 8. Ahí lo encontramos en el 11. Dos verdades encontramos en el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, hermanos, siguiente razón, siguiente beneficio es que hay más valor espiritual, más provecho espiritual para nosotros. Otro beneficio es que hay más beneficio espiritual. Entre más, hermanos, pasamos por la disciplina del Señor, ¿sabe, hermano? Lo hace uno más noble, más humilde, más sensato, más prudente, más maduro, más sólido. Porque uno ya, como cuando se prueba el hierro, como cuando se prueba cierto metal,
cuando se prueba cierto, usted sabe, cuando se hace prueba de algo, uno dice, como cuando la madera queda curada, decimos, ¿no? Porque ya pasó por el proceso de agua, calor, aguanta esta madera, está sólida, no se cae. Un cristiano, hermano, cuando pasa por estas cosas, tiene más valor a los ojos de Dios. Yo pienso, cuando la disciplina viene, es un examen para nosotros en nuestra vida. Y es donde digo que muchos ahí dicen, no, yo no aguanto, no, es bien difícil, no, o sea, a mí no le hallo. Yo creo que no fui hecho para ser cristiano, dice uno. Pero lo cierto, hermano, es que ahí es donde se está probando la calidad de cristiano que somos. Y cuando uno sale ahí, vale más, vale oro, más valor. Dice, es para nuestro provecho. Y luego llegamos al número 8, 9, ya no sé ni qué número voy, pero sigo diciendo, el siguiente beneficio es saber que lo necesitamos. ¿Qué necesitamos? La disciplina. Saber que necesitamos la disciplina. Mire, vamos ahí a algunos pasajes, por favor, en Job, capítulo 2, versículo 10. Síganme, nos encontramos en Job y ahí están todos los pasajes que tengo para leerles. Job, capítulo 2, versículo 10, por favor. Job, capítulo 2, versículo 10. Job 2:10. Dice el sabio Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y luego dice esto, importantísimo, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, hágase esto cuando le viene alguna aflicción difícil. ¿De Dios voy a recibir solo el bien y no el mal? No, también a veces, hermanos. Lo necesitamos. Mire 19:21, por favor. Este es el pasaje que he estado repitiendo constantemente. 19:21. Dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Dice Job, no se está quejando. Acuérdese que él no se quejó, sencillamente está declarando y está diciendo, Dios me tocó a mí. Ahora me tocó a mí, un día te va a tocar a ti también. Pero para cuando te toque a ti, no reniegues, acuérdate, tú y yo lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. Acuérdese de esto, hermanos, que detrás de esa vara o de esa mano está ese corazón de amor de Dios. No es un corazón de odio, es un corazón de amor. ¿Verdad que cuando uno le dice a su hijo, me va a doler más a ti, a mí que a ti, ¿verdad? El niño no lo entiende, el niño dice, no, lo dice nomás para que no llore tanto. Pero lo cierto es que sí nos duele más. De hecho, cuando la disciplina en verdad, hermano, no le gusta ni al papá ni al hijo. No, a mí no me gusta castigar a mis hijos, pero es necesario. Y ya le dice uno, ¿por qué te castigué? Por mi bien. Ah, bueno. Cuando la mano de Dios nos ha tocado, hermanos, acuérdese de eso, es por nuestro bien. A Él también le duele, ¿sí? Mire, vamos ahí en Joel, por favor. Joel es un pasaje que hemos ya leído y ahí lo encontramos, ese pasaje. Joel, capítulo 2, por favor, está entre los profetas menores. Si usted de verdad no puede llegar ahí, escúchelo solamente. Dice capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué dice? Y que se duele del castigo. Así que a Dios también le duele cuando somos disciplinados, pero Él sabe que es por nuestro bien. Así que si usted le llega una disciplina, un castigo de Dios, acuérdese, yo lo necesito como hijo de Dios. Es para mi provecho, es para mi beneficio. Me está madurando. Una vez, un hermano, yo le fui a pedir un consejo, ya estoy hablando de eso cuando estaba el pastor Luis, y después de ir con este hermano me decía, estás creciendo, me dijo. Me dio gusto porque necesitaba un consuelo así, ¿verdad? Y regresemos a Hebreos, por favor, capítulo 12. Hebreos capítulo 12,
versículo 9 y 10, dando un repaso ahí. Es el número 9, perdón, no había visto bien la numeración, por eso número 9, nos hace volver a su camino. Nos hace volver a su camino. Mire lo que dice el 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Detrás de todo esto es para que yo me vuelva a su santidad, a esa vida recta, a esa vida que el Señor quiere que yo lleve. Recuerdan, no vayan ahí, pero recuerdan el hijo pródigo que hasta que no estuvo en el fango, en el lodo cenagoso, hasta que no estuvo en la miseria, hasta que no estuvo en la situación más deplorable, fue cuando él volteó y miró a sí mismo y se dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a regresar a mi Padre, a ese Padre amoroso, y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis amados hermanos, cuando alguien pasa por una disciplina, acuérdese, es para hacerle volver al buen camino. No es para alejarse, no es para que usted huya, no es para que usted diga: no, esto no es para mí. Al contrario, es para que usted diga: Dios quiere tratar conmigo. Yo le pregunto a Dios a veces: Señor, ¿qué área de mi vida quieres tratar ahora? ¿Mi carácter? ¿Mi labio? ¿Mi corazón? Algo, Señor, estás tratando conmigo. Enséñame qué es lo que quieres de mí, Señor. Y finalmente, hermanos, ahí mismo en el 10 encontramos probablemente la razón también muy grande. Dice ahí, el 11, perdón, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Número 10, para hacernos más semejantes a Cristo. Porque dice el 3, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Piensa en Jesús. Versículo 2, en Jesús. Hermanos, las pruebas finalmente vienen a hacernos más semejantes a Cristo. Acuérdese, Cristo sufrió más que nosotros. Si le sirve esto de aliento, piense esto, hermano. Cuando usted sufra, diga: el Señor sufrió más que yo. Si usted está batallando, piense: el Señor sufrió más que yo. Y por lo tanto, lo que el Señor quiere es llevarme a ser igual a Él. Por cierto, hermano, yo le voy a hacer esta pregunta: ¿cuánto? Y esta es una pregunta que medite. ¿Cuánto ha aprendido usted detrás de cada prueba? ¿Ha aprendido algo de eso? Es decir, ¿qué lección ha aprendido? Y mirar atrás y decir: Dios me enseñó esto detrás de esta prueba. Yo siempre digo, las experiencias vienen por algo y hay que aprender de eso. Si es no volver a cometer el mismo error, bueno, aprenda de eso. No espere, hermano, a volver a cometer las mismas acciones. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a que estas pruebas algo saquen de nosotros. Y termino diciendo versículo 5, porque lo leí así rápido. Dos cosas encontramos ahí. Por todos estos beneficios, vea lo que dice el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, número 1, no menosprecie la disciplina. Así que cuando, hermanos, Dios le esté disciplinando, no lo menosprecie, no desprecie, no se enoje, no reniegue, no desprecie cuando es disciplinado. ¡Ay, otra vez! No. Y luego, número 2, no desmayes cuando eres arrepentido por Él. No te desalientes, no te apartes de sus caminos. Acuérdate, Dios está tratando contigo. Hermanos, después de eso, uno sale más renovado, más fortalecido, más fuerte. Y le dicen a uno: oyes, tú sigues. Sí, pero no soy yo, es la gracia del Señor para conmigo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial,
Aquí en tu palabra, Señor, encontramos ayuda, encontramos consuelo, encontramos fortaleza. Y a veces, Señor, nos exponemos a situaciones difíciles en la vida cristiana y a veces, Señor, pasamos por momentos muy críticos, muy difíciles. Pero detrás de todo eso, tu palabra nos enseña que hay beneficios, Señor. Hay beneficios. Nos hace más humildes, más perdonadores, más compasivos, más tiernos, más sensibles a otros, más humanos. Nos hace más consoladores, más maduros, más fieles, más firmes, más temerosos de ti, Señor. Detrás de cada experiencia en la vida, ayúdanos a aprender algo. Y cuando nosotros seamos el objeto de la disciplina, que te demos gracias, porque aún nos consideras como tus hijos. No que en ese tiempo no huyamos, que en ese tiempo no nos alejemos, apartemos, no, jamás. Al contrario, que tomemos nuevas fuerzas. Oh Señor, que tu Santo Espíritu diga al corazón de cada uno de mis hermanos algo que yo no alcancé a decir. Señor, tu palabra es fiel y sabemos que tú obras y trabajas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si algunos hermanos ya pasaron por unas pruebas o están pasando por unas pruebas o van a pasar por unas pruebas, pero que detrás de cada una de ellas nos ayudes a recordar estos beneficios, estas promesas, y que podamos salir adelante. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra tan preciosa, tan completa, tan eficaz, tan poderosa, tan suficiente. Así que, Señor, yo te ruego que obres en cada corazón y te quiero rogar, Señor, que bendigas esta obra, esta decisión. Todos con la cabeza inclinada, ojos cerrados, nadie viendo, por favor. Quiero preguntar, ¿quiénes dirían, pastor, ore por mí? Yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no tengo esa seguridad de la que ustedes hablan, pero por favor, ore por mí. Yo quiero ser salvo, quiero entregarle mi vida a Cristo esta tarde. Quiero tener esa seguridad de que soy hijo de Dios. Yo no estoy seguro de que yo soy hijo de Dios. Quizás por eso no entiendo de qué disciplina hablan. Yo no entiendo probablemente de qué es lo que usted dijo, de que vamos a pasar por pruebas. Pero yo esta tarde quiero ser hijo de Dios. Levante su mano, alguien le va a hablar de Cristo. Nada más le van a hablar de Cristo, no es otra cosa. Le estamos invitando, venga Cristo. ¿Habrá alguien así entre nosotros? ¿Habrá alguien así? Diga, pastor, ore por mí. Yo quiero ser considerado hijo de Dios. Yo quiero que el Señor trabaje conmigo, me use. Aquí está mi mano, ¿habrá alguien así? Bien, quiero invitar esto ahora a los creyentes, a la iglesia. ¿Cuántos dirían, pastor, ore por mí, que Dios me siga dando fuerza en su camino, que Dios me sostenga? Aquí, gloria a Dios, gloria al Señor. Levante su mano. Gracias a Dios, gracias. Oremos al Señor. Señor, tú has visto las manos de mis hermanos y yo también junto con ellos. Padre, a veces en la vida cristiana nos concedes pasar por ciertas situaciones. Ayúdanos a aprender de ellas, ¿sí? A no mirarlas como malas, a no mirarlas como el mundo le llama salados y están bien mal y cuántas cosas dice el mundo. Pero nosotros, ayúdanos a saber que no estamos solos en esa prueba, que tu presencia va con nosotros. Oh, qué consuelo es eso, Señor. El mundo cuando pasa sus pruebas está solo, pero nosotros no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Así que esto es doblemente más fuerte para nuestros corazones, saber que no estamos solos. Y te pido, Señor, de todo mi corazón, que concedas que lejos de retroceder, lejos de caer, que más bien las pruebas nos hagan más fuertes.
y como dice el himno, firmes y adelante. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.